Para establecer las bases de la estrategia de seguridad para las zonas limítrofes de la ciudad y el Estado de México, se reunieron ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo del Mazo, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo. Esta es la crónica. La zona metropolitana del Valle de México contará con la coordinación de la Policía Capitalina, del Estado de México y federal para eficientar el combate a la inseguridad que se vive actualmente por la falta de trabajo conjunto entre los tres gobiernos. Así lo dieron a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo en conferencia de prensa, después de reunirse en privado para establecer las primeras acciones de apoyo. Hoy los titulares de las corporaciones policíacas iniciarán reuniones para establecer las estrategias que se plasmarán en un convenio que se firmará iniciando el nuevo año. No queremos perder tiempo en la planeación de estrategias de seguridad que nos permitan colaboración para evitar este tema en donde hay un delito en la Ciudad de México y el delincuente se pasa al Estado de México porque solamente es una calle y no hay manera de tener coordinación con la Policía del Estado de México o con la Federación. La zona metropolitana que une a la Ciudad de México con el Estado de México es la más grande del país. Solo en las 12 regiones colindantes de la entidad mexiquense se registra el 46% del total de los delitos cometidos en todo el estado. En el caso de la capital, la zona oriente, que incluye las alcaldías de Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac, serán las primeras a intervenir. Alfonso Durazo no descartó que se requiere el apoyo de la Guardia Nacional cuando sea creada. La Guardia Nacional formaría parte, obviamente, de estos operativos conjuntos. El gobernador mexiquense detalló el tipo de trabajo conjunto que harán las corporaciones policíacas. Hemos platicado de implementar operativos conjuntos en materia de combate al robo, por ejemplo, de transporte público, al robo de vehículo, robo a cuentavientes, en lo que es la zona conurbada del Valle de México. Poder identificar objetivos prioritarios en conjunto. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.